Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Los educamos, los cuidamos y les damos todo. Un día el gobierno saca una ley y los menores pueden decidir por ellos mismos, y nuestra opinión no importa. No es así, dijo un manifestante entre decenas de personas que se congregaron frente al Palacio Legislativo en Montevideo para manifestarse en contra del proyecto de ley por el que los menores de edad podrán cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. El tema está dividiendo a la sociedad uruguaya en un debate que comienza a tomar fuerza y sobre ello estaremos conversando en esta revista radial. Hoy particularmente queremos darle la bienvenida al doctor Jorge Papatián, que nos estará acompañando durante este programa para señalar algunos aspectos de un tema que es complejo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto de poder estar aquí con ustedes y con todos los oyentes. Dale, un placer tenerte y también saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy vine para escuchar, más que nada. Dale, saludamos también en la operación técnica a Robert Brasil y que les habla Victoria Pereira. Vamos a hablar de la ley trans entonces, que está generando debate en el Parlamento uruguayo, pero también en las calles, porque según señala este artículo de Diario El Observador, los educamos, nosotros los cuidamos y les damos todo. Un día el gobierno saca una ley y los menores pueden decidir por ellos mismos. Y nuestra opinión no importa. No es así, dijo un manifestante, como recién lo señalábamos, a las afueras del Palacio Legislativo mientras tenía tratamiento esta ley. Decimos que hasta el momento el rechazo al proyecto reunió unas 33.445 firmas. El texto normativo contempla la posibilidad de que menores de edad se puedan someter a intervenciones quirúrgicas y hormonales para cambiar de sexo sin consentimiento de sus padres. Los puntos de mayor controversia son los artículos 5 y 17 que establecen el cambio de documentación y la autorización a los menores para elegir el cambio de sexo. Los políticos coinciden en que se trata de un aspecto que amerita una mayor discusión. La propuesta no solo generó debate en el Parlamento, sino también en las calles. Varios de los grupos que decidieron manifestarse declararon ser evangelistas. Un manifestante dijo que no toleran que el gobierno saque una ley de un día para el otro que impida a los padres incidir sobre decisiones de sus hijos. Agregó que la movilización del pasado lunes era apoyada por las comunidades de varias iglesias. La posibilidad de que menores de edad se sometan a intervenciones quirúrgicas y hormonales para cambiar de sexo, incluido en el artículo 17 del proyecto que aborda los derechos de las personas trans desde una perspectiva integral, es el punto más polémico de la propuesta. Nos estamos refiriendo entonces a la ley integral o la ley trans integral. Para, en este caso, consultar específicamente, eso convocábamos al doctor Jorge Papatián. Primero que nada, Jorge, una opinión sobre esta ley integral. Bueno, la ley integral de personas trans es una ley que se ha sometido a una comisión del Parlamento desde hace varios meses. Esto ha surgido particularmente del colectivo LGTB, de un conjunto de personas activistas que forman parte de esta población trans, que dicho sea de paso, es bueno mencionarlo, que no son muchos. Las estadísticas dicen, según el censo del Uruguay, que alcanzan unos 860 personas. No obstante eso, han tenido una gran gravitación en la sociedad a través de movimientos activistas que han hecho mucho lobby parlamentario y han llegado a la idea de poder hacer una ley de protección y de reparación en varios aspectos. Sobre todo yo dividiría el tema en varios aspectos, ¿no? Como es integral, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con lo médico. Entonces hay varias aristas, pero es bueno entre paréntesis decir que cuando hablamos de estos temas, evidentemente uno no menciona estar contra personas. Nosotros aquí es un programa cristiano y evidentemente que creemos que el amor de Dios llega a todas las personas. No queremos hacer distinción. Dios no divide ni clasifica a las personas de acuerdo a la orientación y a la identidad sexual que cada ser humano tenga. Sin embargo, esto ofrece algunos reparos. Es justo que alguien reclame por un daño desde el punto de vista físico, psicológico o moral. Sí, por supuesto que es justo y eso debe ser atendido. Y la justicia esgrimirá a ver si hay que reparar económicamente o de otra índole a este colectivo o a cualquier otro, que ha sido dañado durante un periodo que puede ser de la dictadura militar en nuestro país o puede ser otro periodo, ¿verdad? Es decir, el Estado tiene que reparar el daño, las personas tenemos que reparar el daño y eso no hay discusión. La discusión viene por otros lados. Exacto, y de eso vamos a hablar ahora porque en concreto en esta ley
El artículo 17 del proyecto determina que las intervenciones quirúrgicas totales y parciales a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, serán accesibles para los menores de 18 años. Si bien los niños o adolescentes deberán solicitar los procedimientos acompañados de sus representantes legales o acreditando el conocimiento de estos de la realización del trámite y en todo caso prestando su anuencia expresa al mismo, si esto no ocurriera, prevalecerá, dice el artículo, el interés superior del menor, es decir, su voluntad de cambio de sexo. Lo que en otras palabras quiere decir que el menor puede acceder a estos tratamientos sin el consentimiento de sus padres, y este es el artículo prácticamente de la discordia, ¿no? Y llama mucho la atención, porque en nuestro ordenamiento jurídico un menor de edad no puede comprar, no puede vender, no puede tener una propiedad a su nombre, no puede conducir un automóvil, no puede estar detrás de un volante, no puede comprar una bebida alcohólica en el servicentro de servicio o supermercado de su esquina. Hay un conjunto de cosas que los menores de edad no pueden hacer. Sin embargo, esta ley, si se aprobara, y esperamos que no, bajo estos términos, permitiría que menores de edad tengan una decisión monumental, en la mayoría de los casos irreversible, por lo menos con consecuencias irreversibles, que pueda producir en un menor el cambio de su sexo. Nada más ni nada menos que la hormonización, es decir, la introducción de hormonas o de bloqueadores hormonales para en una niña, por ejemplo, que se siente varón, se le inhiba las menstruaciones, se le inhiba el tono nuevo de la voz, la disposición del vello pubiano, la distribución de las caderas, de las grasas en la cadera y en otras regiones características de la mujer, el desarrollo de ciertas características sexuales secundarias como el desarrollo de la glándula mamaria. Entonces, todo esto trae consecuencias negativas. Evidentemente que aquí en esta ley hay cosas que rebasan lo estrictamente justiciero, ¿verdad? Y tratan de colocar situaciones que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de los padres, de la relación entre los padres y los hijos, ofrece resistencias muy duras. Te voy a trasladar una pregunta de un compañero, alguien que integra la mesa, que es el pastor Alberto Díaz, que hoy no nos puede acompañar, pero te dejaba esta pregunta. Él decía, si un niño o una niña que está en plena adolescencia, ¿no?, con todo lo que eso implica, con conflictos internos y demás, sin la suficiente madurez, apunta él, decide realizarse un tratamiento hormonal, pero después del inicio resuelve que ya no está tan seguro. La pregunta es si hay marcha atrás y si se pueden deshacer todos los cambios que se produjeron hasta ese momento. Bueno, hay varios síntomas que son difíciles que vuelvan. Por ejemplo, el crecimiento, la estatura. Claro. Si tú le das hormonas de esta índole por tratamientos cruzados, la disminución del crecimiento va a ser notorio y puede ser irreversible. El tono de la voz también es un elemento importante. La posibilidad de que reciba hormonas, por ejemplo, masculinas en una niña, puede alterar el tono de la voz en forma definitiva. Entonces, estas situaciones las tenemos que pensar muy bien. Pero estadísticamente las tenemos que pensar ¿por qué? Porque la mayoría de los chicos y de los adolescentes que tienen disforia de género, esa situación en que su sexo psicológico no coincide con su sexo anatómico, es reversible, es transitoria en la mayoría de los casos. Las estadísticas dicen que el 95% de los menores varones que tienen una identidad sexual dirigida o pensada y de querer ser niñas o mujeres, revierte su situación a los 25 años. Claro. Y su sexo psicológico va a concordar con su sexo anatómico, asignado desde el nacimiento. Y más del 80% de las niñas que quieren ser varones, al final de los 25 años, van a ser mujeres, se van a identificar como mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿a cuántas disforias de género transitorias las vamos a convertir en permanentes? Y esa es la gran preocupación que la ciencia tiene que dar respuesta, las estadísticas tienen que dar respuesta, la evidencia científica y los hechos de la realidad tienen que decir de que esta es una situación excepcional dentro de la excepcionalidad. Entonces no es la norma, no es decir todo niño, todo adolescente que quiera cambiar su sexo lo puede hacer por ley y yo como médico debería tener la obligación de darle un tratamiento hormonal a un menor de 16 años cuando estoy convencido de que le va a hacer un daño a su salud. Esa es la gran pregunta y la gran resistencia que tenemos. Y ahí tiene que ver la objeción de conciencia. Si te parece, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos discutiendo sobre este tema.
Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa? Continuamos en la revista radial dialogando acerca de esta ley integral para personas trans que está generando debate en Uruguay. Y lo queremos mencionar porque es un debate que bien puede caber en diferentes países. Y vamos a hablar entonces a Jorge, con respecto a lo que puede ser también la pérdida de la patria potestad, ¿no? Si hablamos de un artículo que le permite a los adolescentes o a los menores de edad poder acceder a un tratamiento sin el consentimiento de sus padres. Sí, la patria potestad es un concepto muy claro en nuestra Constitución y seguramente en varias constituciones de los diferentes países latinoamericanos, que trata, en una forma sencilla, se define como aquella responsabilidad y aquel privilegio y el derecho que los padres tienen sobre la vida de sus hijos menores de 18 años. Es decir, son sus representantes legales, son quienes dan cuenta acerca de los actos de los hijos, son responsables de los actos de los hijos y de las consecuencias que de ello deviene. Por todo esto pensamos de que si es un derecho, si es un privilegio y los padres no cuentan en poder decidir sobre un hecho tan monumental como es el cambio del sexo, bueno, estamos hablando de algo que nos llama poderosamente la atención. ¿Cómo se puede, cómo la sociedad puede permitir, cómo puede darse el lujo de que si menores de edad no tienen la suficiente madurez de poder manejar un automóvil, de poder usufructuar el voto, el derecho al voto, si no tienen la facultad de poder darse cuenta de lo que significa una bebida alcohólica, por lo tanto no pueden comprar bebidas alcohólicas en menores de edad, particularmente en nuestro país. Entonces, uno puede decir, puede realizarse un cambio de sexo, puede ir al médico o puede ir al juez y pedirle la autorización para que, independientemente de la voluntad de sus padres, tenga otro representante que lo ampare para poder realizar entonces y tener la libertad de realizarse un cambio de sexo, la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo o de poder en este caso realizarse los bloqueadores hormonales y la hormonización. Bueno, pensamos que esto debe ser totalmente revisado. Una vez más, entendemos de que la familia es el lugar donde los adolescentes, los niños, los hijos aprenden la convivencia, aprenden las relaciones humanas. Y un hogar formado biológicamente por papá y mamá, con hijos que están bajo la dirección, bajo el control, bajo la responsabilidad de los padres, son parte de una sociedad mucho más sana, mucho más feliz, mucho más próspera. Los índices en el mundo dan cuenta de que aquellas sociedades y aquellas familias que tienen hijos biológicos conviviendo con ellos tienen mejores índices de depresión y suicidio, tienen menor índice de depresión y suicidio, tienen menores índices de delincuencia juvenil, de deserción escolar,
de violencia. Entonces todos estos datos nos hablan de que la perspectiva de familia es un hecho que la Constitución siempre ha amparado, porque entiende que la familia es el lugar donde se puede proteger a los hijos. No puede quitarse la patria potestad a través de una ley que puede producir efectos negativos en la vida de los menores. Interesante eso que mencionabas con respecto a los índices también de sin duda. Y Victoria, un hecho muy importante, estos no son encuestas de opinión, ¿sabes? Claro. No son puntos de vista filosóficos, son evidencias. Claro. Evidencias. Donde en países de diferentes trasfondos políticos, en países donde tienen economías diferentes, en países de trasfondos culturales totalmente distintos, el concepto de familia que se mantiene es un concepto que engrandece a la nación, que produce ciudadanos mucho más fructíferos, mucho más felices, mucho más sanos. Muy bien. Hay un concepto ahí que vos lo vas a explicar mejor que yo, pero tiene que ver para ustedes los profesionales, que es la objeción de conciencia, ¿no? Te voy a pedir primero que expliques el concepto y después un poco cómo aplica justamente este término aquí. Bueno, la objeción de conciencia es una situación que se ampara en muchas constituciones, en muchas leyes, y esto ha venido de la historia, ¿verdad? Es decir, muchos grupos de orden filosófico, religioso, por ejemplo, se han negado a ir a la guerra. Entonces han objetado en su conciencia decir, bueno, yo no voy a la guerra, pero defiendo a mi patria. Es decir, el hecho no es no ir a la guerra por ser un desertor. Claro. Y estoy dispuesto a sufrir. Si tengo que lavar los baños, lavo los baños. Si tengo que no dormir, no duermo. Es decir, produce. La objeción de conciencia trae como resultado una pérdida para el individuo que lo produce, que lo manifiesta. Claro. No tiene que ver con algo colectivo, no tiene algo que ver con un grupo determinado de personas, un conjunto de personas que se reúnen y forman un bloque ideológico, sino tiene que ver con algo completamente profundo, interior, en que la persona entiende que de hacer determinada cosa constituye un agravio para su propia filosofía y su propia conciencia. Realizar un aborto, matar a otro en un hecho de batalla, de guerra, por ejemplo, producir hechos que entiende que no debe realizarse. Y en este caso particular encontramos de que pueden haber profesionales, por razones científicas o por razones filosóficas, que entiendan que no deben hacer tratamientos hormonales a pacientes que lo deseen por cambios de sexo. Nosotros particularmente, como tú mencionaste, fuimos a la comisión del Parlamento en nuestro país y dijimos claramente que hay un conjunto de profesionales, seguramente muchos, que no estarán dispuestos a que se les obligue a realizar un tratamiento hormonal. Por lo tanto, entendemos que uno de los artículos que contenga esta ley debe incluir la posibilidad de que si hay médicos o profesionales de la salud que por razones de conciencia entiendan que deben ser objetores a esto, se les debe permitir el hecho de que no realicen este tipo de tratamientos, que hoy la ley no contempla. Quiere decir de que si tú venís, o un oyente viene, o un paciente viene con su hijo, y incluso con el consentimiento de los padres me obliga a mí a realizar un tratamiento, bueno, yo personalmente me voy a oponer. Pero si hay una ley que me habilita a hacerlo, es decir, voy a ir contra la ley y eso va a sufrir consecuencias en mi vida personal. Entonces tiene que incluir un hecho, el hecho de que esta figura pueda estar presente en este artículo, en este proyecto de ley. Exacto. Sobre el final, Ilian, queríamos hacer un poco referencia a las personas que pasan también por esta situación. Capaz que hay personas que nos escuchan que justamente están sufriendo esta situación, que no están felices con su cuerpo, que de hecho en la adolescencia hay mucha gente que no está contento con su cuerpo, que siempre quiere mejorar algo. ¿Qué mensaje de esperanza tenemos para aquellos y qué consejo le damos a los familiares de personas que están pasando por eso y que quieren ayudar a sus familiares sin dar consejos desubicados? Bueno, empiezo por lo último, si tú me permitís, Ian. ¿Qué pasa con un padre? Con una madre que tiene un niño pequeño, que quiere ponerse los zapatos de la madre, que quiere pintarse las uñas, que quiere pintarse sus labios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en principio, yo diría que no debemos alarmarnos.
En el 95% de estos varones que quieren vestirse como niñas, que quieren jugar a las muñecas, que quieren jugar con niñas, en el 95% de los casos es una disforia transitoria y pasajera. A los 25 años este niño jugará al fútbol seguramente, y se sentirá varón. Se sentirá varón, como aquellos varones que así fueron desde el nacimiento. En el caso de que este niño siga con esta situación, bueno, en el ambiente de la casa, en el lugar donde está, tampoco nos vamos a alarmar si quiere ponerse, si quiere pintarse con un esmalte la uña. Es decir, yo no le prohibiría a un niño si quiere hacer eso y lo hace en el recinto de su casa. Ahora afuera no lo puede hacer. En el colegio no puede ir así. Y voy a decir por qué, no por una cuestión pública, sino por una cuestión de que seguramente ese niño, que va con las uñas pintadas a la escuela, lo van a tildar, lo van a discriminar, le van a decir cualquier cosa. Y eso puede ser parte de una... como nosotros pisamos el Portland blando, ¿verdad? El cemento blando, puede quedar la marca en la vida de un niño. Y puede ser tremendamente negativo para la vida de un menor. Entonces debemos de tener cuidado de no preocuparnos por un lado, de no alarmarnos por otro, pero tampoco sentir como algo que es tremendamente dañino. Si él alguna vez quiere experimentar alguna cosa que la madre, la hermana hace, bueno, dejémoslo libremente, miremos para otro lado, no le demos importancia. Cuidado en los tratamientos psicológicos, porque hoy la Organización Mundial de la Salud, influenciada por la ideología de género, por la perspectiva de género, dice que esto forma parte del desarrollo normal de una persona, que somos tan diversos, que algunos son homosexuales, otros son bisexuales, otros son pedófilos, otros son heterosexuales y otros tienen la tendencia de tener una identidad diferente. Bueno, si nosotros creemos que hay una diversidad tan diversa y todas son naturales y todas son normales, seguramente usted va a llevar esto a un psicólogo y le va a decir, vamos a alentarlo a ser así, si eso es normal. Si forma parte de la diversidad normal. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado en los tratamientos y a quién pedimos consejo y sugerencia. Ahora, cuando uno es un adulto, evidentemente, y aunque este colectivo merece un tratamiento especial, porque este colectivo es segregado, este colectivo tiene una perspectiva, colectivo trans me refiero, ¿verdad? Tiene una perspectiva de vida de 45 años. Fíjate, mientras en nuestro país la expectativa de vida es de 80 años, un poco más en la mujer, la expectativa de vida del colectivo trans es de 45 años. Se conocen una o dos personas. Yo tuve un paciente trans. Se conocen una o dos personas mayores de 70 años en Uruguay que son trans. Porque todos han fallecido antes. ¿Por qué razones? ¿Por qué? Porque razones médicas. Por razones médicas, por los tratamientos ¿Suicidio también, por ejemplo? Suicidio, claro, depresión, suicidio, tratamientos hormonales. Tú le das tratamiento hormonal, le viene un neoplama de mama, le viene un neoplama en otro lado. Entonces, porque son cánceres hormonodependientes. Entonces, estas cosas les vienen. Y la expectativa de vida es menor. Tienen un salario muy bajo. El promedio del salario del colectivo trans es de $150 por mes. Nadie vive eso en nuestro país. En otros países pueden ser de latinoamericanos, pero en nuestro país es bajo ese salario. Sí. Entonces, bueno, por todo esto debemos de comprender, debemos de entender, debemos de no discriminar, debemos de ser tolerantes, y como cristianos, Jan, nosotros entendemos que el amor de Dios llega a todas las personas. El amor de Dios es para todos. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiere decir que el amor de Dios llega a todas las personas. Nosotros tenemos que ser una comunidad cristiana inclusiva. Somos los primeros en ser inclusivos. La iglesia es una iglesia y una comunidad inclusiva. Acepta a todos. Todos podemos sentarnos en el mismo banco. De luego salimos y puede venir otra persona que tenga características económicas, sociales, profesionales mucho más poderosas que nosotros. Pero la iglesia es un lugar abierto para todos. Es el único lugar donde nosotros podemos sentir la presencia de Dios, la casa de Dios, y donde delante de Él somos todos iguales. Entonces no debemos de discriminar ni tratar a estas personas como más pecadoras que otras. Jesús mismo fue criticado en una oportunidad porque come con publicanos y rameras, le decían, ¿verdad? En su lista de amigos estaban los discriminados de la sociedad.
pero de todas maneras sabemos muy bien que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y Jesús consideró a todos enfermos, por eso anduvo por todos. Y cuando querían que quedara en una ciudad, decían, no, yo tengo que ir a otras ciudades también, de ver a otra gente. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era llegar a todas las personas. Así que este colectivo entra dentro de eso, del amor de Dios. Quizás para aquellos que nos escuchan y capaz que suenen un poco extrañados de lo que están escuchando, el Señor Jesús no aprobó la prostitución, pero amó a la prostituta. Y si se nos pregunta a nosotros, Ian, ¿qué pensamos de todo esto? Bueno, yo siempre contesto con otra pregunta, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de las personas? ¿Me estás hablando de las conductas? ¿O me estás hablando de las ideologías? Cuando hablamos de las personas, ni una palabra para decir. El amor de Dios llega a todos. Cuando hablamos de la conducta, y sí, Dios tiene preparado un manual que nos preparó a nosotros, nos dio, para que podamos seguir ese manual. La Biblia dice que la unión entre un hombre y una mujer en una relación duradera, permanente, fiel y para toda la vida es el mejor modelo. Pero en cuanto a conducta, la Biblia es bien clara. Y en cuanto a las ideologías, evidentemente que nos ponemos en la vereda de enfrente y frente a esto tenemos una actitud crítica, reflexiva, confrontativa, porque pensamos que es una ideología avasallante, totalitaria, adoctrinante, que como tsunami está llegando a toda América Latina y que debemos de contrarrestar con nuestros principios, que pensamos totalmente diferente a esto. Estamos llegando al final de este programa. Queremos agradecerle especialmente al doctor Jorge Patpatián. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Un gusto. También a ustedes por la sintonía. Les decimos que se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al +598 99000540. Reitero, +598 99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099000540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.